Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo puesto de este ranking de países. Hoy vamos a hablar del puesto 146. Recordemos que hasta ahora estos son los puestos anteriores. A medida que va avanzando este ranking se va poniendo cada día más y más interesante. Les recuerdo también que el puesto en el que ubico a los países es sumamente personal. Lo que no es personal es la información que les brindo en cada video. Vamos directo, hoy en el puesto 146 tenemos a Santo Tomé y Príncipe. ¿Alguna vez escuchaste hablar de este país? Es un punto perdido en el mapa, frente a las costas de África Central. Tan chico que lo podés cruzar en auto en un par de horas. Si es que hay auto, si es que hay caminos y si es que no se corta la ruta por la lluvia, cosa que pasa seguido. Para que te des una idea, es el segundo país más pequeño de toda África. Solo lo supera Seychelles, otro conjunto de islas que ya veremos más adelante en este ranking. Pero mientras Seychelles vive el turismo de lujo, con playas para millonarios y hoteles de 5 estrellas, Santo Tomé y Príncipe vive básicamente de sobrevivir. Es como el hermano pobre que invitaron a la fiesta pero lo sentaron en la mesa de los nenes. Pero ojo, que ser chico no significa no tener historia, porque este país fue una de las primeras colonias portuguesas donde se implementó a gran escala el sistema de esclavitud africana. Acá los portugueses hacían experimentos, traían esclavos de Angola, los aclimataban en estas islas y después los mandaban a Brasil o al Caribe, una especie de antesala del infierno que iban a vivir. Y eso dejó marcas. Todavía hoy hay apellidos portugueses, costumbres heredadas y una dependencia económica brutal. Y si te dijera que este país tiene petróleo, pero no un poquito, reservas enormes, todo eso debajo del mar esperando a ser explotado. Pero claro, hay un pequeño problema. Nigeria también quiere todo esto. Y como siempre pasa en África, cuando hay recursos naturales de por medio, la cosa se complica bastante. Acuerdos rotos, promesas incumplidas, conflictos diplomáticos, y mientras tanto el petróleo sigue ahí abajo, intacto. Como si el futuro de este país estuviese enterrado bajo el océano, esperando que alguien con poder decida si vale la pena sacarlo. Porque hay aldeas donde no hay electricidad, donde el agua potable llega cada tanto, donde cocinar es prender fuego con leña o con carbón, como si estuviésemos en el siglo XIX. Y no te hablo de una comunidad aislada en el medio de la nada, te hablo de zonas donde viven miles de personas, chicos que van a la escuela con cuadernos prestados, hospitales sin insumos y gente que camina horas para cargar un bidón de agua. Pero espera, porque hay algo que todavía hace más increíble esta situación. ¿Cómo puede ser que un país con recursos naturales, con historia, con identidad, con gente trabajadora, así todo esté abandonado? ¿Qué hay detrás de esta invisibilidad? ¿Por qué nadie habla de Santo Tomé y Príncipe? ¿Por qué no salen los diarios? ¿Por qué no salen los documentales? ¿Por qué no aparecen rankings de nada, ni siquiera en los negativos? Es como si lo hubiesen borrado del mapa pero sin avisar. Como si existiera pero no importara. Y eso es justamente lo más peligroso. Porque cuando un país no molesta, no protesta, no aparece, se vuelve ideal para ser explotado. Pero eso lo vamos a ver más adelante, porque hay cosas que si te las contara todas juntas, no me las creerías. Hay una mezcla tan absurda entre lujo, pobreza, turismo, brujería, petróleo, religión y abandono, que parece inventado, pero no lo es. Santo Tomé y Príncipe existe y lo que pasa ahí te va a dejar sin palabras. Santo Tomé y Príncipe es uno de esos países que cuando uno ve las fotos o ve algún que otro reel de alguien que fue ahí, decís, wow, qué paraíso. Playas vírgenes, selvas tropicales, aguas turquesas, bungalows sobre la arena y encima sin turistas. ¿Qué más querés, pato? ¿Qué más querés? ¿Qué más querés, pato? ¡Ja, ja! Pero el tema es que lo que ves en las redes sociales o en los folletos de turismo es solamente un recorte, un pedacito, es la postal. Pero lo que sucede es que detrás de todas esas imágenes hay una realidad que nunca sale en los blogs de viajes. El país se vende como un lugar para el turismo de lujo. Y no te miento, hay un par de hoteles boutique que te cobran como si estuvieses en Dubái. Vienen europeos con mucho dinero, se hospedan en resorts ecológicos, toman tragos con frutas exóticas y se sacan selfies con pescadores locales como si fuesen parte de un documental de National Geographic. Pero apenas salís de ese círculo de marketing, empieza la película real. Y no es muy glamurosa que digamos. En la capital, que se llama Santo Tomé, hay cortes de luz todos los días. A veces incluso por horas. A veces incluso llegan a durar días. Imagínate estar pagando $300 la noche y que se corte la electricidad mientras estás en la ducha. Y eso si tenés ducha. Porque en muchas casas los locales viven directamente sin agua corriente. Y esa contradicción atraviesa todo el país. El contraste entre lo que se muestra y lo que se vive en la realidad. Entre la postal y la pobreza. Porque mientras el turismo de lujo avanza sobre algunas zonas, obviamente con ayuda extranjera, el resto del país sigue estancado. No hay infraestructura, no hay rutas asfaltadas fuera de la capital,
Hay aldeas donde los chicos caminan 1 hora por senderos de tierra para poder llegar a la escuela. Y si llueve, obviamente no hay clase. Me da risa porque leía en los comentarios de videos anteriores que ya que se estaban terminando los países africanos, muchos decían, ahora extraño los países africanos, que durante mucho tiempo era país africano tras país africano en el ranking. Te comento un dato que por ahí la mayoría no sabe de Santo Tomé y Príncipe. Fíjate qué loco esto. En Santo Tomé y Príncipe conviven dos extremos que parecen imposibles de convivir. Por un lado, la obesidad y por otro lado, la desnutrición. Y vos decís, ¿cómo es posible esto? Si hay obesidad, ¿cómo va a haber desnutrición? Si hay desnutrición, ¿cómo va a haber obesidad? Aunque no lo creas, ahora te voy a explicar cómo esto es posible y conviven ambas en el mismo país. Por un lado hay que entender que el acceso a alimentos sanos y variados es muy difícil en este tipo de países. Por otro lado, los productos importados son muy caros. Mismo a veces las frutas y verduras locales muchas veces no alcanzan o no se distribuyen bien. Entonces, los que tienen algo de plata terminan comiendo arroz, pan y aceite en exceso, y los que no, directamente no comen. Es un país donde lo básico falla todo el tiempo. Y sin embargo siguen apostando al turismo, básicamente porque es de las pocas cosas que les puede dejar algo de dólares frescos. ¿Pero a qué precio? Porque muchas veces ese turismo beneficia a los mismos de siempre, a los dueños de los hoteles, a los intermediarios, a los inversores extranjeros. El local ve pasar los yates y sigue calentando agua en una olla oxidada. Y eso no es solo un problema económico, es también una cuestión de planificación, de prioridades, de cómo se administra lo poco que hay. Porque recursos tienen. Y no solo estamos hablando de petróleo en el mar que te comentaba antes. Tienen cacao de alta calidad, tienen café, tienen pesca, tienen biodiversidad. Entonces, ¿por qué no despegan? ¿Qué es lo que frena a este país? ¿Por qué hay tanto potencial y tan poco desarrollo? A mí me encanta investigar mucho la situación de los países, ya sea para ir a vivir como también para visitar. En el caso de que vos estés en duda entre dos o más destinos, ya sea para ir de turismo o que pienses si realmente es el mejor momento para ir o no, he desarrollado un método en el cual, mediante distintas categorías y distintos puntajes de cada categoría, vos brindás tu información y vos mismo o vos misma, mediante ese método de laboratorio, vas a tener la tranquilidad de elegir siempre el mejor destino. Está buenísimo porque no es un simple test o un quiz que uno pone información y te dice, bueno, andate a tal lado. No, es entender el método por el cual vos mismo vas a llegar a la mejor solución estando 100% seguro o segura del destino elegido. Al método lo empecé desarrollando para mi propia vida, después lo fui perfeccionando y hoy en día está a la venta al alcance de todos. Si quieres saber más información del laboratorio, como siempre le dejo información en el comentario fijado y en la descripción. Volviendo a Santo Tomé y Príncipe, más allá del paisaje, más allá de las playas, del cacao gourmet, hay algo que define el presente y el futuro de este país, y es su gente, y más específicamente su juventud, porque este país es muy joven, no solo porque logró su independencia en 1975, sino porque casi el 60% de su población tiene menos de 25 años. Ahora, ¿qué pasa cuando tenés una mayoría joven pero sin futuro? Ahí empieza el verdadero drama. La educación es gratuita, pero no significa que funcione. Las escuelas públicas están en estado crítico. Muchas veces no hay bancos, no hay materiales, los techos tienen goteras y los baños, cuando hay, no tienen agua. Pero lo más grave es que muchos docentes no están realmente capacitados. Algunos apenas terminaron el secundario y ya están dando clases. Entonces, ¿cómo enseñás algo que vos mismo ni siquiera aprendiste bien? Y por si fuera poco, no hay suficientes escuelas para todos, así que muchos chicos quedan directamente fuera del sistema. O van un par de años, abandonan y terminan trabajando en el campo o pescando desde chicos. Otros simplemente se quedan sin hacer nada, atrapados entre la pobreza y la falta de opciones. Ahí es donde empieza a crecer el bicho del resentimiento, del desgano, de la idea de que no hay una salida. Lo más loco es que Santo Tomé y Príncipe tiene una de las tasas de natalidad más bajas de África. O sea, no es que tienen exceso de explosión demográfica descontrolada como pasa en otros países del continente, pero igual tienen un desempleo juvenil altísimo. ¿Cómo puede ser? Bueno, no hay industria, no hay empresas, no hay inversión. Tenés un país entero donde los jóvenes no tienen a dónde ir, ni físicamente ni simbólicamente. Y cuando no ves futuro buscas un escape. Y ahí es donde aparece el éxodo, es decir, jóvenes yéndose del país. ¿A dónde se van? En su mayoría a Portugal, que a todo esto así está por recibir tantos africanos indiscriminadamente. Porque yo no soy de los que creen que porque lo tuvieron de colonia tantos años ahora tienen que agacharse y entregarle el que de atrás. Porque si no estás arruinando tu país.
por decisiones que tomaron 3, 4, 5, 10 generaciones atrás tuyo. ¿Qué tiene que ver? Y mientras tanto en la isla la población activa todo el tiempo se está achicando. Se quedan los viejos, los niños y los que no pudieron escapar. Y hay otro tema que casi nadie habla. En Santo Tomé y Príncipe, la homosexualidad no es ilegal, que eso ya es raro para África. De todas formas, socialmente sigue siendo tabú. No hay derechos civiles garantizados, no hay ley de matrimonio igualitario, no hay protección frente a la discriminación, y lo más jodido, hay mucho silencio, mucha vergüenza y mucho miedo. Es como si existiera, pero no se pudiese nombrar. Como si la homosexualidad estuviese tolerada mientras no moleste, mientras no se vea. Pero el que se muestra, el que se asume, el que se enamora sin esconderse, queda solo. Entonces queda un país donde nadie se anima a mirarse al espejo, con jóvenes que no se sienten parte, con comunidades enteras que sienten que no importan y con un sistema educativo que no educa, que no inspira, que no transforma. ¿Qué país puede construir algo sobre estas bases? Por otro lado, el cacao de este país es reconocido internacionalmente. De hecho, algunos expertos dicen que está entre los mejores del mundo. No es cualquier cacao, es de aroma fino, de alta calidad, con variedades antiguas que ya ni siquiera existen en otros lugares. El problema es el de siempre, los que lo producen ganan migajas, las grandes empresas se llevan el chocolate gourmet, lo revenden en Europa a precios altísimos y los campesinos que lo cultivan a mano siguen viviendo en casas de madera sin luz y sin agua. Es una postal que se repite en muchos países, pero en Santo Tomé es especialmente brutal, porque literalmente la economía entera depende del cacao. Si mañana el precio del grano baja, se les cae todo. No hay plan B, no hay diversificación, es cacao o nada. Y eso los deja a merced del mercado global. Ahora, si hablamos de cultura, no se puede entender Santo Tomé y Príncipe sin su idioma. El portugués es el idioma oficial, el que se enseña en las escuelas, el que usan en los documentos, pero la realidad es otra. En la calle, en los mercados, en las casas, lo que se habla es criollo, un dialecto local que mezcla portugués antiguo con lenguas africanas, lleno de giros propios, de sonidos únicos. Hablar criollo es símbolo de identidad, pero también de pobreza. Entonces muchos jóvenes sienten vergüenza y prefieren callar. Y acá donde la cosa se pone aún más interesante, porque si bien más del 80% de la población es católica, la religión en Santo Tomé es un cóctel también, porque detrás de cada misa, de cada rezo, hay toda una capa subterránea de creencias tradicionales, de brujería, de rituales ancestrales que siguen muy vivos a día de hoy. Hay curanderos que trabajan con plantas, con rezos, con símbolos. Hay rituales nocturnos en los que se hacen ofrendas, se invocan espíritus, se busca protección o venganza. Hay gente que no arranca el día sin consultarle a un adivino. Y esto no es folclore, no es una rareza pintoresca, es parte real de la vida cotidiana. Un médico puede recetarte pastillas, pero también te puede aconsejar que te limpies con hierbas sagradas. Una madre puede llevar al hijo a la iglesia, pero después puede llevarlo al curandero, porque en Santo Tomé y Príncipe lo visible y lo invisible conviven. Y nadie se escandaliza. Ahora viene la parte que más desconcierta. A pesar de toda esta pobreza, de toda esta precariedad, en Santo Tomé y Príncipe casi no hay violencia callejera, no hay tiroteos, no hay robos masivos, no hay pandillas como en otros países con niveles similares de miseria. Es un dato que sorprende, porque en un mundo donde todo parece desbordarse, este país olvidado logró una especie de paz social. Y acá, una vez más, queda demostrado lo que siempre digo, que la seguridad o barra inseguridad no está asociado a un tema económico. Esto es para todos los que me discutían cuando decía yo que Argentina primero debía, a Latinoamérica en general, debía resolver primero el tema de la inseguridad como hizo El Salvador y después enfocarse en la economía. ¿De qué te sirve ganar más plata o que tu moneda valga más si no podés salir a la calle? Es más, ni siquiera sin salir a la calle, que te entren a tu casa. Por lo tanto, obviamente la seguridad personal de cada uno es mucho más importante que gane más plata o que la moneda sea más o menos fuerte. Yo decía que primero hay que enfocarse en eso. La gente me decía, va de la mano, porque al mejorar la economía, la inseguridad va a disminuir, cosa que no es cierta. De hecho, también hay muchos destinos que la economía no para de caer, que va para atrás mal, muchísima corrupción. Tailandia, Malasia, Vietnam. En este caso, si quieren un país africano, Santo Tomé y Príncipe, como estamos hablando, que tampoco es que te caminás seguro por cualquier lado a cualquier hora, pero es más seguro que muchos países de Latinoamérica, y le acabo de contar de cómo se vive, de la corrupción, de la pobreza, de la falta de infraestructura, de la precariedad con la que vive esta gente. Y así todo es un lugar mínimamente seguro en el cual no deberías tener problemas, ni hablar si vas como turista que dentro de todo te vas a mover por buenas zonas. Cosa que no pasa lo mismo, incluso en muchos lugares de Latinoamérica, incluso en muchos lugares hoy en día de Europa. Londres. A mí en Londres no me robaron de casualidad. He estado en un autobús
rodeado de africanos con mi novia completamente regalado, tragando saliva y con la vena marcada diciendo zafé, y cuando me bajaba también. Puros africanos y musulmanes, y me estaba regalado todo el tiempo. Lo mismo en el metro, lo mismo si te tomás un taxi el que maneja. O sea, no es todo Londres así, pero me acuerdo que en ese momento el presupuesto nuestro era muy limitado también. Por lo tanto, ni siquiera es que ahora podemos ir a un barrio aún mejor. En ese momento era como quizá muchos de ustedes buscan precio y demás. Bueno, te nombré Londres, París lo mismo. Yo fui por mi cuenta solo, mi novia fue con su familia hace poco también. Las experiencias que vivimos cada uno, bueno, no hace falta que yo les comente a ustedes. Están viendo todo el tiempo en las redes sociales, más de uno ha ido a París. Escuché mucho árabe a los gritos acá. Que es más inseguro que este tipo de lugares. No se entiende. En realidad sí se entiende. Pero la idea que quería hacer era, no asocien nunca la seguridad al tema económico. Eso no quiere decir de que un país muy desarrollado económicamente, Qatar, Luxemburgo, Suiza, obviamente tienden a ser más seguros. Así como los países más pobres tienden a ser más inseguros. Pero no tiene nada que ver, es simplemente casualidad eso. Porque te puedo nombrar banda de países que la economía va para atrás y que económicamente están muy para abajo y culturalmente no te van a robar ni a palos. Y por otro lado, países que la economía es muy fuerte, más allá de que puede estar Estados Unidos, por ejemplo. La economía es una de las mayores del mundo, puedes hacer mucho dinero muy rápido de cualquier cosa, yo lo he demostrado cuando estuve allá. Y así todo, obviamente que hay muchos lugares en los cuales, más que nada las principales ciudades, donde no te vas a sentir seguro ni a palo. No en todo el país que es un mundo, pero digo, puse Estados Unidos como te puedo nombrar, Londres, otro lugar que la economía está altísima, París lo mismo. Francia sigue siendo una potencia en lo que es a nivel económico. Y en la mayoría de los lugares eso no pasa. Mismo Alemania, hace 10 años atrás era potencia, era el capo mafia ahí de Europa. Hoy en día, en Alemania, no en todos los lugares, hay lugares donde sigue estando todavía la cultura alemana bien y demás. Pero bueno, no puedo aclarar todo. En general, las ciudades principales ya no son lo mismo que eran antes en ese tipo de lugares, más que nada Europa Occidental. Barcelona, otro caso más. La economía de España, dentro de todo, no es que ahora se desplomó y que ahora lo que está pasando en Alemania es por la economía. No tiene nada que ver con la economía lo que está pasando. Es porque Pedro Sánchez y sus amigos le abrieron la puerta y entraron a meter a propósito toda esa gente que hoy en día está formando parte de todo lo que es la sociedad española, lamentablemente. Bueno, quería tocar este tema porque justo se dio, porque estamos hablando de un país que es pobre, un país que es corrupto, un país que la infraestructura va para atrás, un país que la gente se quiere ir de ese lugar y así todo te podés llegar a sentir seguro. Y eso encima en África se agradece muchísimo y es para que todos los boluditos que me discutían a mí eso, que yo estaba completamente seguro, empiecen a tomar consideración, dejen el ego de lado y entiendan que la situación es así. Ya no sé más cómo demostrarlo. Puse 800 ejemplos para que entiendas. Quizás estoy sonando arrogante o soberbio, pero cuando estoy tan seguro de lo que digo, es como que lo digo como si fuese una orden, pero es que realmente es así. Si no pensás así, es como que me discuta que el cielo es azul o que el pasto es verde. Santo Tomé y Príncipe es una isla donde el cacao es oro, pero los campesinos pasan hambre, donde la lengua madre se habla bajito, donde la religión y brujería se saludan todos los días y donde la calma no es sinónimo de bienestar, sino de resignación. Un país que probablemente nadie pueda ubicar en el mapa, pero que tiene historias que merecen ser contadas, porque a veces los rincones más chicos del planeta esconden verdades que ningún gigante se atreve a mirar. Hoy en el puesto 146 tuvimos un gran video. Tuvimos a Santo Tomé y Príncipe, un país que no tiene ni luz ni futuro. Esta es la ubicación de este país en el mapa por si no sabías. Déjame en los comentarios qué opinás de este país y qué opinás más que nada de la reflexión que hice sobre la inseguridad y la situación económica de los países. No te olvides de suscribirte a este canal y activar las notificaciones, así no te perdés los próximos puestos de este ranking que cada vez va a estar más interesante a medida que vayamos avanzando. También te dejo acá la lista de reproducción con todos los demás puestos que ya fueron subidos en este ranking hasta el momento. Nos encontramos en el próximo video, que no fue...